El 11 de septiembre de este año, los chilenos se preparaban para conmemorar 28 años del golpe militar, con sus debidas manifestaciones callejeras. Pero las imágenes de la señal internacional nos sorprendieron, con el impacto de los aviones comerciales sobre los centros neurálgicos de Estados Unidos. Un avión en cada torre, otro en el Pentágono y un último fallido en el estado de Pensilvania. En principio, la confusión y desinformación fue casi total. Luego se empezó a apuntar a posibles culpables, como palestinos, japoneses e incluso norteamericanos. Pero pronto el blanco fue el pueblo árabe, señalándolos como protagonistas de los atentados. Aunque el gobierno norteamericano culpa específicamente a la organización de Osama Bin Laden y no a todos los árabes, la información que recibimos a través de los medios parece tener la intención de demostrar lo contrario. Imágenes de niños palestinos festejando, alusiones al supuesto de que los actos terroristas y suicidas hacen parte de la religión islámica y el odio ontológico de los árabes hacia Estados Unidos son algunos de los ingredientes explotados por Occidente. La política norteamericana ciertamente es un régimen completamente totalitario, ciertamente, quizás no en el modo convencional en que se han entendido los totalitarismos, pero sin duda es un tipo de comprensión y concepción de lo político donde queda excluida cualquier forma de diferencia radical, y esa diferencia radical sencillamente tiene que ser no solo desterrada, sino que aniquilada en el campo de la competencia económica, política, simbólica. Caricaturizan todo lo no occidental. En segundo lugar, las mismas rutinas de los medios de comunicación de gran público hace que el periodista tipo, el periodista medio, no tiene oportunidad de especializarse en ninguna de estas áreas. De manera que cuando hay un conflicto, prácticamente el conflicto le cae en la cabeza a este periodista, se nutre de lo que encuentra en internet, donde a su vez hay otros periodistas que le ocurrió exactamente lo mismo, o de lo que publican medios de prensa, quizás extranjeros, pero también dirigidos al gran público, donde les ocurre exactamente lo mismo. Es que esa información llega diferida, y llega diferida a fracción de segundo, llega diferida por un interés particular de un sistema, de un aparato que pretende informarnos y de censurar la información que le va a llegar al mundo. Ayer, el senador Braham dijo en respuesta al ataque que él estaría dispuesto a la prohibición sobre el asesinato de líderes extranjeros. ¿Usted apoyaría esto? Esa es una orden ejecutiva de asesinar líderes extranjeros, y nosotros no hemos llegado a ese punto. La iglesia lo acusa de hereje y el Pentágono de terrorista, y en el filo de la navaja la fe. Dicen que es el que vino y juró que iba a regresar. ¿Por qué los medios de comunicación, como la CNN, nos entregan imágenes diferidas, a veces sin sonido o simplemente no las entrega? ¿Por qué los medios nacionales se adhieren a estos vicios? ¿Cuál es el interés que tienen los políticos de Occidente por culpar a los árabes? ¿Y cuál es el origen de esta enemistad? De ciertos organismos que hacen que este diferido nos llegue a nosotros lo que ellos quieren. Y por lo tanto nosotros podríamos solamente hablar desde el punto de vista audiovisual de este diferido. Y para la prensa, para los periodistas, para los que manejan la información, invalida el documento real que sustenta esta visualidad, que sería este atentado a las torres. Llegaron a Estados Unidos corresponsales de ese canal, y llegaron también corresponsales del 7 Estados Unidos, incluso a Pakistán. Hicieron exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Se pusieron donde estaban las torres a llorar, a mostrar la ceniza, a entrevistar gente que había perdido familiares ahí, etcétera, etcétera. En Pakistán igual, mostraron 4 o 5 musulmanes y musulmanas con las caras tapadas, y dijeron, oh, esto es terrible. Los medios de comunicación no son espacio para cuestionar los regímenes de significación, sino que para reforzarlos. El hecho mismo de que yo hable con usted a través de la televisión, lo único que hace es reforzar ese régimen de significación. Por lo tanto, no es curioso de que todo lo que circula en ese campo mediático siempre tenga como rendimiento el fortalecimiento del sistema, el fortalecimiento de la autoridad, el fortalecimiento del orden, el fortalecimiento de las categorías normalizantes, etcétera. Dicen que es el que vino y juró que iba
atentados suicidas que se le atribuyen al fanatismo y a la locura tienen un trasfondo religioso, cultural, o es que se trata de esconder su origen político? ¿Cuán responsable es Estados Unidos de los conflictos que se viven en el Medio Oriente? Es la política de Estados Unidos y de Occidente hacia el Medio Oriente en su conjunto. En varios aspectos erradas, en otros aspectos discutibles, en otros aspectos entendibles. El problema es la percepción que tienen los países árabes, los países musulmanes de esta política. Se habla de terrorismo sin saber de qué se está hablando y sin haber resuelto, haber definido completamente qué es lo que vamos a entender por terrorismo. Porque por de pronto en el mundo mueren miles y miles de niños a cada hora por inanición y sencillamente jamás nadie se atreve a hablar de eso como terrorismo. Hay un pequeño estupor, pero debajo de ese estupor hay una pequeña sonrisa cómplice de que el gigante fue golpeado, hay una sonrisa universal, pero no podemos expresarla porque si no vamos a ser calificados de terroristas.